Bien, en nuestra clase número 10 vamos a ver los métodos por puntos. Vamos entonces al objetivo del capítulo. La idea aquí es analizar todas las características que tiene este concepto por puntos y analizar la serie de escalas expresadas en puntos. Esto nos permite a nosotros de una manera más objetiva y más razonable proyectar con exactitud todo el proceso de evaluación de puestos. Vamos a ver un poco de historia. En 1925 se analiza este sistema y Merrill hace aplicable este método y que es de un carácter analítico. Hoy en día todavía se utiliza esta parte tan importante y tan interesante de la evaluación de puestos por el método, por puntos, por factor. También podemos analizar que dentro de este método pues hay mínima subjetividad y una alta coherencia para poder tomar decisiones en los puntos de las complejidades que tienen todos los puestos o todos los cargos. Este método por puntos nos permite la valoración de los puestos mediante ciertos componentes. Esto quiere decir que cuando yo llegue a una intensidad o a una necesidad de poder analizar ese puesto, de que llegue a los objetivos que yo necesito, yo voy a identificar esos factores que van a ser factores principales o componentes para que esa intensidad se dé en el puesto de trabajo. Aquí la idea es entonces tener menos subjetividad y más objetividad cuando elijamos los factores y le coloquemos las gradaciones a esos factores que pues son importantes en la evaluación de puesto. Ciertos fundamentos pues tenemos que tomar en consideración estos factores que nosotros estamos buscando continuamente dentro de un descriptor de puesto debe de estar bien estructurado. Por eso la insistencia de un rediseño de puestos en donde se puedan observar todos esos factores que vamos a tomar en consideración para cualquier tipo de método que exista y la podemos aplicar. También hay que tomar en consideración que en el momento que nosotros definimos las escalas de las gradaciones, que son para todos los puestos, vamos a pensar en el valor relativo de un puesto de trabajo. No estamos valuando a la persona, estamos evaluando o valorando el puesto de trabajo en sí. Deberíamos entonces pensar en la mayor intensidad o si el puesto, dependiendo su complejidad, va a tener un menor índice de intensidad. Algo importante es cómo vamos a desarrollar los grados y los puntajes. En cada escala de puntos, pues se tiene que tomar en consideración ciertos valores. Y esos valores a nosotros nos van a cuantificar el puntaje más posible para una estimación que en el sistema Hay lo podemos analizar ya en los sueldos y los salarios. Acá solo se va a estimar por puntos. Adicionalmente tenemos que adjudicar a cada puesto de trabajo un puntaje correspondiente a la intensidad. Puede ser una intensidad mayor o una intensidad menor. ¿Pero de qué va a depender esto? Va a depender de los factores que nosotros tomemos en consideración y las gradaciones que nosotros le vamos a colocar. Recordemos que aquí no estamos comparando puestos. Nosotros le estamos colocando una puntuación de valor en el cual le va a dar ese valor relativo a cada puesto de trabajo. Consideremos también que el comité tiene una gran responsabilidad, porque cuando se hace este proceso de valoración de puestos, principalmente por puntos, a una sola persona no va a tener la capacidad para distribuir las gradaciones y anotar los factores o tomarlos en cuenta,
debería de estar el comité presente. Cuando también se determina todo este proceso, debería de tenerse en consideración la estructura de una política. Esa política que debe de estar acorde a la misión y a la visión de la empresa para quedar fundamentado los procesos y los procedimientos que abarcan la evaluación de puestos. Vamos a ver entonces los pasos para establecer el manual. Un manual es donde existen 6 elementos importantes para la aplicación de evaluación de puestos. En este manual, que es un documento elaborado por el consultor o el de recursos humanos, debe de ir de una manera ordenada. Primero, pues, cuáles son las directrices de cuáles son esos puestos que van a valorar o van a evaluar. Recursos humanos y el consultor pues analizan cuáles son esos puestos. Hay ciertas reglas de cuáles se deben de tomar en consideración y cuáles no. Número 2, la selección de puestos clave. Recordemos que en la sesión número 9 vimos que los puestos clave son aquellos puestos que no cambian continuamente, pero sí que están bien estructurados, que posiblemente sean complejos, pero son muy enriquecedores, son puestos muy estratégicos. Puede ser un puesto de cualquier nivel jerárquico, puede ser un puesto operativo, puede ser un puesto medio o puede ser un puesto de un nivel bastante alto como un CEO, una gerencia, una dirección. También en el número 3 vamos a analizar esa parte tan importante de la selección y la definición de factores compensables, porque estamos pensando en puntos, pero esto se va a convertir al final en las compensaciones de las personas dependiendo los factores que se elijan y las gradaciones que nosotros le coloquemos. Así vamos a proyectar. En el número 4 entonces debemos pensar en el desarrollo de las escalas de grados. Aquí es donde nosotros parafraseamos las gradaciones. En el número 5 vamos a desarrollar paso a paso cómo se realizó las ponderaciones y las puntuaciones de los factores y los grados que se eligieron. Esto es bien importante porque cuando se va a hacer un cambio o un rediseño nuevamente de puesto porque cambia significativamente o porque quieren revisar nuevamente ese manual, entonces nosotros lo que podemos hacer es colocar esas ponderaciones, los pasos que nosotros le estamos elaborando para que la persona nueva o la persona de recursos humanos tenga conocimiento de cómo fueron esos procedimientos para elaborarlo. Y de último está el número 6, que es la corrección del manual. La corrección del manual quiere decir que al final se hacen ciertos ajustes de algunos puestos, no el rediseño de puestos, sino de esas valoraciones o los factores, y ya se concluye el manual. Dentro de la selección de factores compensables o de medición, podemos entonces analizar que hay que seleccionar los factores. Estos factores deben de ser los más indicados y esto va a depender del consultor y de recursos humanos o posiblemente del comité. No se nos puede olvidar que si los factores que se seleccionan no están en el descriptor de puesto y el perfil profesional, no tendrá sentido y éxito la valoración por puntos. Tomar en consideración también dos aspectos o dos elementos importantes. Primero, la naturaleza de la empresa, o sea, el giro empresarial. No voy a tomar como ejemplo algunos factores que han tomado otras empresas con el mismo giro. Porque cada empresa tiene su forma de desarrollo, su forma de actividad, su planeación estratégica, y yo conforme a eso, la misión, la visión, la filosofía, todo el giro empresarial, yo ya tomé en consideración una estructura del descriptor de puesto y el perfil profesional. Asimismo, yo ya tomé en consideración que los productos y los servicios de la empresa también son importantes para tomar
en cuenta para la valoración de puestos. Vamos entonces con el paso número 1. Lo primero que se debe de hacer es diseñar un documento donde se van a colocar los factores, las gradaciones y las ponderaciones. Más adelante vamos a ver documentos en donde nos proyecten toda esa información. En el paso 2, nosotros vamos a pensar en los factores que vamos a tomar en cuenta. ¿Y qué factores son? Ciertos libros, como el de Rimsky, Varela, Juan Antonio Morales, hablan de ciertos factores. Igual Merrill habla sobre estos factores como la experiencia, la educación, la responsabilidad, la supervisión, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental. ¿Cuántos factores pueden ser? En realidad no se tiene un total de factores, por lo menos 8 a 12 factores. ¿Y las gradaciones? Las gradaciones pueden ser hasta 12 gradaciones, pero ya vamos a ver más adelante cómo es que se aplica todo este proceso. ¿Dónde encontramos los factores que vamos a valorar o evaluar? Tenemos que tener una estructura de un descriptor de puesto y vamos a encontrar ciertos factores en los cuales vamos a tomar en cuenta para poder hacer nuestra evaluación de puestos. Como por ejemplo, cuando analizamos el descriptor y vemos el organigrama del puesto. Allí está la supervisión. Puede ser una supervisión directa o una supervisión indirecta. Las funciones también podríamos tomarlas en consideración, pero no todas. Ciertas responsabilidades, ciertas actividades y ciertas tareas, ¿verdad?, que constituyen el descriptor. Las responsabilidades internas y las responsabilidades externas. Cuando hablamos de las internas y las externas, tienen sentido porque es parte importante del descriptor de puesto, aparte de las funciones que ya tiene. Otra parte importante, como menciona los factores, pues serían las condiciones de trabajo, donde está el esfuerzo físico y el esfuerzo mental. Cuando llegamos al perfil profesional, podríamos encontrar la información, por ejemplo, de educación en la información académica, donde está desglosada desde la primaria hasta el doctorado y alguna especialidad, como por ejemplo un técnico. Otra parte importante para tomar en consideración en los factores es la experiencia. Y dentro del descriptor de puesto, colocamos en una sección cuántos años de experiencia debe de tener la persona para ejercer la actividad. De tal manera entonces que nosotros estamos analizando toda esta parte tan importante. Si en el paso 2 es la selección de factores, pueden ustedes observar que ahí en el lado derecho aparece una hoja en donde está la descripción de los factores que están en negrita o negrilla, y esos son los factores pues que alguien tomó. No quiere decir que esos factores sean los que debo de tomar. Cada empresa elige qué factores. Los libros nos dicen cuáles son los más recomendables, pero recursos humanos y el consultor, al ver un descriptor de puesto, toma en consideración y va a tomar los factores que crea conveniente según la misión, la visión, la especialidad de la empresa y muchos aspectos más importantes. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se están distribuyendo no solo los factores y cómo podría proyectarse esta parte tan importante de las ponderaciones. Podemos entonces observar que tenemos factores como entrenamiento. Dentro del entrenamiento podría haber experiencia y educación. Si ustedes observan en el grupo de entrenamiento, en el color amarillo, tenemos educación y experiencia. Entrenamiento tiene un total de 300 puntos. Aquí el total de puntos va a ser 1000 puntos. Cada vez que yo analizo el total del entrenamiento, como aparece ahí,
yo le voy a colocar los puntos que crea considerables para evaluar un puesto. Podemos también observar que dentro de la iniciativa tenemos complejidad de la función y la supervisión recibida. Si se recuerdan en la diapositiva anterior, cuando vimos el descriptor de puesto, nosotros observamos la supervisión en el organigrama del puesto. La complejidad de la función podría ser aquellas funciones en las cuales pues tiene conocimiento. De esta manera entonces los factores que yo les estoy mostrando de esta forma van distribuidos en una tabla donde yo tengo que colocar ciertos puntos. ¿De dónde saco yo esos puntos y esas ponderaciones? Vamos a hacer un ejercicio conforme la diapositiva que sigue. Observemos entonces que la educación está también como parte de la experiencia. La iniciativa tiene subfactores y cada vez que yo elijo un factor, posiblemente yo le coloque un valor, como por ejemplo en el impacto del negocio, le colocaron 150 puntos. Pero si ustedes observan, debajo donde dice impacto del negocio, hay 2, 4, 5 subfactores. Y esos subfactores tienen un valor también, que da un total del factor más de gradación más pesada, que vale 150. Y así, conforme nosotros vamos analizando, vamos pensando en ciertos factores y las puntuaciones y las gradaciones que nosotros le vamos a colocar. No está de más entonces, cuando nosotros hablamos de la experiencia, nosotros tenemos que describir los factores. Algo importante entonces es, cuando yo ya tengo elegidos los factores, que puede ser el consultor o el de recursos humanos, debo de describir qué significa ese factor y los subfactores que van dentro del factor que pesa más. Una vez que yo he distribuido la descripción de esos factores, entonces yo ya procedo a analizar cuáles son esas ponderaciones que yo le voy a colocar a los factores que yo he elegido. En el paso 3 vamos a definir las gradaciones. Cuando se definen los grados debe de observarse la intensidad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el factor A. Puede ser educación, puede ser iniciativa, puede ser supervisión. Bueno, no lo sabemos. Vamos a colocarlo como factor A. ¿Cuántos grados tiene aquí el factor A? Pues según el consultor y el de recursos humanos le colocaron 5 grados. ¿Cuál es la parte de intensidad? La intensidad podría ser a partir del 3, del 4 y el 5. Entonces pensemos que ese grado de intensidad yo voy a hacer llegar ese puesto de trabajo, ¿verdad?, a que se cumplan los objetivos y que se cumplan el factor que yo estoy analizando. Por ejemplo, educación. En educación, el grado 1 podría ser básico, el grado 2 podría ser diversificado, en el grado 3 podría ser licenciatura, en el grado 4 podría ser un técnico y en el grado 5 podría ser un doctorado o una maestría. ¿En dónde yo le voy a exigir más al puesto? En el grado 3, 4 y 5. Cuando yo ya tengo distribuido mis factores, yo ya tengo una visión posiblemente de un plan de carrera, un plan de desarrollo. Porque, por ejemplo, en las familias de puesto, yo podría tener a varias personas que están haciendo fila dentro de los puestos de trabajo y no los he podido mover. Cuando yo evalúo o valoro los puestos, yo ya tengo una visión de qué grados están todas las personas que tengo en el departamento. Yo ya las puedo visionar a ser movibles, ¿sí?, o ascensos o rotar los puestos. Vamos a ver otro ejemplo del factor B.
El factor B podría ser supervisión. Y vemos que en el factor B el grado de intensidad es el grado 2 y el grado 3. Puedo dejar el grado 1, ¿sí?, como que no es intenso, pero el grado 2 y el grado 3, sí. Allí es donde yo voy a colocar más ponderaciones. Vamos a ver otro ejemplo del factor C. Cualquier tipo de factor. ¿Cuántos grados tiene este factor? Por ejemplo, podría ser nuevamente educación. Empecemos desde primaria. Grado 1 primaria, grado 2 secundaria, grado 3 podría ser un bachillerato, el grado 4 podría ser un técnico A, el grado 5 técnico B, el grado 6 licenciatura, grado 7 maestría, grado 8 doctorado. Veo que el grado más alto está entre el 6, el 7 y el 8. Así es como yo proyecto también los sueldos. Si yo tengo una persona que tiene mucho tiempo de estar en la organización y no se ha movido de puesto, primero porque no ha tenido oportunidad, cuando yo valoro los puestos puedo tener una proyección de cómo van a ir moviéndose los puestos para integrarlos de totalmente diferentes y también pensar en la parte compensable. Algunos factores tendrán 3 grados, otros factores pueden tener 5, otros pueden tener 8, pero eso depende cómo se han establecido los factores dentro del descriptor de puesto y el perfil profesional. Cuando nosotros en el paso 3 definimos las gradaciones, nosotros tenemos que tomar en consideración, pensar cómo van a ir distribuidos esos grados. Depende de la intensidad. Si en el grado 1 podemos observar que dice baja supervisión directa, realiza trabajos rutinarios y también coloco ahí el año de experiencia que debe de tener. No estoy hablando de un operativo, no estoy hablando de un administrativo, estoy hablando en grados. Y dice, puede ser que un auxiliar de contabilidad tenga el grado 1, que tiene baja supervisión y que solo tenga un año de experiencia. Igualmente, un operativo podría entrar dentro de ese grado. Yo parafraseo, puede ser el consultor o de recursos humanos, los grados que hemos elegido para distribuirlos dentro de nuestros factores y los subfactores. ¿Hasta cuánto podría ser? Bueno, los grados pueden ser hasta 12 grados. Eso va a depender de la empresa, va a depender de la misión, de la visión, del consultor y de recursos humanos. Nuevamente, se debe de pensar en la intensidad de la gradación que se le va a ponderar. ¿Por qué 2 veces? Porque es importante recalcar que si nosotros no analizamos primero la intensidad de los grados, entonces no vamos a evaluar correctamente y nuestra evaluación de puestos por puntos se va a quedar subjetiva y no objetiva. Recordemos entonces qué pasos son para alcanzar las gradaciones por factor. En el paso 1 entonces vamos a ponderar los factores según previo analizado por el comité. En el paso 2 el total debe quedarse en 1000 puntos y se adicionan en un 100%. No puede pasar de 1000. Cuando en las escalas de Hay, que es otro método, allí sí ya se puede pasar de 1000 puntos, porque ahí estamos trabajando ya con salarios. Esta ponderación de factores es determinada según el análisis que se realizó pues en los grados y los mismos factores. Recuerde, por favor, el resultado es la puntuación del trabajo. No estamos evaluando a las personas, no es evaluación, estamos evaluándolas, valorando. Cada vez que se puntea un factor, termina el nivel de la intensidad. Puede ser la intensidad mínima hasta una intensidad grande. Se le llama intensidad porque ese es el grado. En el momento que se relacionan los valores totales, da oportunidad de ordenar de acuerdo con los factores que ya elegimos
y este entonces ya se convierte en un método cuantitativo. Tampoco debemos de olvidar que la referencia de los puestos para evaluarlos deben de tener muchas características, como cargos antes investigados, tasas correctas de remuneración, o sea, tener un ordenamiento y proyectar el orden. Podemos aplicar entonces el método de jerarquización y es donde nosotros ordenamos los puestos. También debemos de analizar nuestra estructura organizacional, cómo están distribuidos los puestos, gerenciales, medios y operativos. Otra parte importante es la estabilidad, por lo menos de un año, de los puestos que van a entrar en el proyecto de evaluación. Si un cargo tiene menos de 6 meses, no se va a tomar en cuenta, ¿sí? O por lo menos un año, ¿sí? Pero antes de un año pues no se toman en cuenta, no es tan estable. Tampoco se pueden tomar en consideración los que no son facturados, porque no pertenecen a la planilla de sueldos. Otras características también es la complejidad, los requerimientos físicos, mínimos, mentales, ¿sí? Las condiciones del trabajo que estén bien establecidas, los esfuerzos con grados que se hacen, ¿verdad? Y deben de estar muy bien ordenados, o eso quiere decir que tenemos que tener clara la departamentalización. La departamentalización quiere decir que existe una jerarquía dentro de un departamento, donde se toman decisiones. Los puestos deben de ser bien reconocidos. Reconocidos quiere decir que es un puesto productivo, que es un puesto pues que genera, ¿sí? Pueden ser puestos complejos, críticos o especialistas. Los puestos deben de tener fácil ubicación y la visualización debe ser rápida, pues todo el mundo debe conocer esos puestos, pero no a la persona, el puesto en sí. Vamos entonces a hacer la ejecución de la actividad en el análisis de los factores que ya los elegimos, ¿sí? Y vamos a ver cómo esos puntajes los tomamos en consideración. Vamos a hacer nuevamente un resumen y un análisis de cómo se hace la parte de la ejecución de la actividad con factores. Podemos entonces observar que el entrenamiento tiene un total de 300 puntos. ¿Quién pone esos 300 puntos? El consultor y el de recursos humanos. Esos 300 puntos es el total del factor en sí que va a valer. Dentro del entrenamiento nosotros podemos tener educación. Si ustedes se dan cuenta, del lado derecho donde está la cruz verde, abajo dice educación y está la descripción de 8 grados en donde está distribuida esas gradaciones y está la descripción que contiene la educación. Está por intensidad. Yo podría decir que la intensidad se da a partir del 5 hasta el 8. Pero eso lo va a decidir el consultor o lo va a decidir recursos humanos qué intensidad le va a colocar. Esto va entonces para todos los puestos. Todos los puestos deberían de llegar hasta el grado 5 para tener como equidad. Si ustedes se dan cuenta, en la iniciativa, ¿no? En la iniciativa tenemos la complejidad de la función y la supervisión recibida que están con un total de 150 y 100 puntos, que da un total de 250. La iniciativa, el total de ese factor son 250. Los subfactores, uno vale 150 y otro vale 100. Aquí entonces tenemos una proyección de los 1000 puntos y las ponderaciones que nosotros le vamos a colocar. Ahora vamos a hacer la práctica de cómo analizar y sacar esos puntajes, de dónde sale el 10, por ejemplo en el entrenamiento, dónde sale el 36, de dónde sale el 49 y cómo es que se saca esa parte tan importante de estos factores relacionados con las gradaciones. Tenemos entonces en la ejecución de la actividad.
Vamos a comenzar con el paso número 1. Tenemos que entonces ya tener un documento en donde vamos a distribuir la ejecución de las actividades y tenemos que tener ya distribuidos los factores que se eligieron. Una vez que están elegidos los factores, posiblemente tengamos subfactores. Vamos a ver el ejemplo. Aquí el entrenamiento tiene un valor de 300 puntos. El entrenamiento es un factor que se ha decidido. Este es el factor y tiene un valor de 300. Pero dentro de ese factor, nosotros podríamos tener del entrenamiento un porcentaje. Si son 300, ¿verdad? Yo lo convierto en porcentaje y va a ser un 30%. Como el puesto en sí vale un 100% en puntos, ¿sí? Me va a valer a mí 1000 puntos todos los puestos de trabajo, pero va a depender de los grados que yo le coloque. Podemos observar también que todos o podrían ser algunos factores tienen subfactores. Y estos subfactores también van a ser medidos y distribuidos para que me dé un total de 300 puntos. Si se dan cuenta, solo estamos trabajando con un factor, el factor de entrenamiento. Ese factor de entrenamiento vale entonces 300. ¿Cuánto vale experiencia? 200. ¿Cuánto vale iniciativa? 250. Complejidad, 150. Entonces no cuadra el entrenamiento. Aquí el entrenamiento me está diciendo que es educación. No me está hablando de experiencia, no me está hablando de iniciativa, no me está dando complejidad. Dentro del factor de entrenamiento yo tengo educación, por eso está en color azul, porque ese es el ejemplo que vamos a trabajar. Pero les quería mostrar que dentro del entrenamiento hay subfactores y uno de los subfactores es la educación, la experiencia, la iniciativa, la complejidad y la supervisión recibida. Así que debemos de hacer la ponderación, el análisis de cada factor y subfactor. Dentro del entrenamiento tenemos todos estos subfactores que me hacen pensar que tengo un valor allí distribuido, pero solo vamos a trabajar en este momento la educación. En el paso número 2 vamos a analizar la fórmula. Y la fórmula tiene un nombre que se llama progresión. Esta fórmula entonces se divide dentro de dos factores o elementos. El primero dice que son los puntos por factor máximos menos los puntos por factor mínimos. Aquí, cuando yo hago ya este proceso, yo ya tengo una constante aritmética. La constante aritmética quiere decir que yo voy a tomar esa relación para determinar los puntajes que ustedes pueden observar en entrenamiento, donde dice educación, y tenemos de color azul los 10, de color amarillo 23, luego sigue 36, 49, 61, 74, 87 y 100 puntos. Ahora bien, esto debo dividirlo en el total de grados del factor menos 1. Esta fórmula solo nos sirve cada vez que nosotros vamos a hacer el puntaje de cada factor. Si después que yo ya he hecho toda la fórmula, ya no me vuelve a servir porque yo ya tengo mi constante aritmética. Vamos a ver entonces cómo funciona. El factor máximo que yo tengo, que es el doctorado completo, vale 100 puntos. Y es ese círculo que en el número 1, que en el grado 8 se puede observar. La fórmula también me dice que es menos los puntos del factor mínimo. ¿Cuál es el factor mínimo en ese momento? Es el número 10. Ese 10
es lo que yo le coloqué en la reunión del comité cuando yo ya analicé toda esta parte de los factores. Ahora bien, la fórmula dice el puntos por factor máximo menos los puntos de factor mínimo da igual, ¿sí?, ¿a qué? A la constante aritmética dividido el total de grados del factor menos 1. Entonces, si yo ya hice la operación que 100 ese es el factor máximo y el 10 es el factor mínimo, yo debo de colocarle entonces esta parte donde dice que los grados menos 1. ¿Cuánto es el total de grados que yo tengo? 8. Entonces le voy a restar 1 porque la fórmula así lo dice. Entonces me van a quedar 7 grados. Esos puntajes entonces donde yo ya analicé, cuando digo 100 menos 10, tengo un total de 90 puntos. Y la fórmula dice que va dividido dentro de 7 porque es 8 menos 1. ¿Sí? Podemos analizar entonces que tenemos un total de 90 grados. ¿Cuál es entonces el mínimo de grado? El 10. ¿Y cuál es el máximo? Es el 100. Cuando lo divido, tengo un total de 12.86. Esa es mi base aritmética. Todavía no he hecho nada con el número 23, que es la secundaria completa. Hasta aquí la revisión y el análisis de la ejecución del paso número 1 y número 2. Recordemos que en el paso número 2 yo tengo que tener una constante aritmética dentro de la fórmula de progresión, que es los 12.86. Recordemos que no se toman los grados totales porque la fórmula dice que es el grado total menos 1. Vamos a ver entonces la siguiente imagen en donde ya hacemos la progresión. Veamos entonces que tenemos la misma fórmula. Puntos por factor máximo menos puntos por factor mínimo dividido la constante aritmética. ¿Cuánto era? 12.86 dividido dentro del total de grados del factor menos 1. ¿Cuánto dijimos que era el grado por factor? 7, porque recordemos que tenemos 8 grados menos 1, como dice la fórmula, y nos da un total de 7. Vemos entonces que tenemos ya el paso número 3. Vamos a analizar nuevamente el entrenamiento. Tenemos entonces la primaria completa. En la primaria completa nosotros ya dedujimos que es un total de 10. Ahora, si nosotros ya tenemos esa base aritmética, ya tenemos contemplado estos 10. Esto va a ser lo mismo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para poder analizar, ¿sí?, esta parte del entrenamiento y que nos dé un total de 100 puntos? Se toma el número más alto nuevamente para hacer la fórmula, ¿verdad? Y nuestra base va a ser 10 más 12.86, que es nuestra base aritmética, como lo pueden ustedes observar en la cruz amarilla. Aquí se suma los 10 que tenemos del anterior, del grado 1, más los 12.86, que son la base aritmética, y nos da un total de 22.86. Aquí se redondea y vamos a colocar un 23, que es el color amarillo, en donde con la flecha nos está mencionando que es un factor. Ahora bien, aquí se redondea y nuevamente vamos a observar que esa base de 23 que ya tenemos la secundaria completa, vamos a volver a sumar los 12.86 y nos va a dar un total de 35.86, que se va a redondear con 36, que es el color fucsia que ustedes pueden observar en ese círculo verde donde dice factor
diversificado completo. Y así cada uno, 36 más 12, 86, 48 y algo, y se aproxima 49. Y así nos vamos con cada factor, con cada grado, hasta llegar al total de 100 puntos. ¿Qué pasa si el entrenamiento tiene un total de 300 puntos? Solo la educación, por ejemplo. Se hace la misma aritmética. ¿Qué pasa si el entrenamiento tiene 500, pero solo en educación tiene 200? Se vuelve a hacer toda la parte de ejecución de la actividad como la constante aritmética y se aplica nuevamente la fórmula. Así nosotros en el paso 4 podemos establecer que nosotros tenemos distribuida bien la ejecución, no solo de los grados, sino la parte de la descripción y los puntajes que le vamos a colocar a cada representante. Si se dan cuenta, el 1286, esta es nuestra base aritmética que va a ir con cada puntaje haciéndolo sumar para que nos dé esas ponderaciones. Aquí podemos ver entonces en esta fórmula nuevamente que estamos trabajando, cómo vamos aumentando dentro del proceso de estas fórmulas tan importantes. Otra vez para analizar cómo es que se saca todo este proceso, ¿sí? Entrenamiento 300 puntos, ya tiene su primaria completa que tiene 10 puntos. Vamos a sacar nuestra secundaria completa. Vamos a sumar esos 10 más la base aritmética que son 12.86 y vamos a redondear a 23. Si ustedes se dan cuenta, entonces, todos esos puntos que nosotros observamos, vamos a hacer la misma fórmula, la vamos a aplicar y la vamos a conducir a todas estas actividades para poder sacar nuestros factores y nuestros grados. De esta manera entonces queda integrado los factores, los grados y el total de puntos. En educación, en experiencia, en iniciativa, por ejemplo. Cuando nosotros ya hacemos esto, podemos analizar que ya está distribuido esos puntajes y todavía no lo hemos convertido en salarios. Eso es en los puntos de análisis HEY, que esa es la siguiente clase, después del segundo parcial. Quiero mostrarles entonces cómo queda ya distribuido para el análisis de toda esta parte tan importante de los factores y su distribución. Como podemos observar acá, están distribuidos los factores. Se recuerdan que el entrenamiento para esta empresa pues era de 300 puntos. Tiene su educación y su experiencia. ¿Qué trabajamos en el ejercicio? Educación. Y en la educación teníamos subfactores que nos daban un total de 100 puntos. Esos subfactores eran primaria, secundaria, diversificado, y así es como vamos nosotros analizando. Si ustedes se dan cuenta, tenemos varios factores y subfactores que me da un total de calificación de 1000 puntos y lo proyecto a un 100%. Si se dan cuenta, dentro de los factores, como por ejemplo en el impacto en el negocio, no vemos muchos subfactores. En la vulnerabilidad de frente al mercado para esta empresa solo vemos 2 subfactores, pero eso lo va a determinar el consultor o recursos humanos. Aquí podemos ver entonces cómo se elabora la supervisión recibida, por ejemplo. Vamos a volver a la educación y aquí está distribuido con los porcentajes que les enseñé o les mostré en el ejercicio. Entonces, conforme a esa base aritmética, nosotros podemos sacar los puntajes. Miren la experiencia. La experiencia tiene un total de 200 puntos. Esa experiencia está de 0 a 6 meses
hasta 16 años. Vean ustedes cómo proyecta la empresa a sus colaboradores hasta los 20 años. En iniciativa, podemos observar que aquí hay 8 grados y está distribuida todos los subfactores que determinan la parte de iniciativa. ¿Cuánto vale entonces la iniciativa para esta empresa? 150 puntos, que están distribuidos en este porcentaje, con la fórmula aritmética que nosotros vimos. Podemos observar que en la experiencia hay 9 grados. ¿Y quién recomienda los grados? El consultor y recursos humanos. Podemos observar acá que en el contacto con el público o clientes internos tenemos simplemente 6 grados. Se puede solo 2 grados, se pueden 3, claro que sí, dependiendo la complejidad del puesto, dependiendo el análisis que se va a hacer dentro de la descripción de los grados, ¿verdad? Y el factor a evaluar o a evaluar. Igualmente, los grados le da una significancia. ¿Qué grados ustedes creen que tiene intensidad? Definitivamente el grado que tiene intensidad acá es entre 10 y 12. Y ahí podríamos marcarlo en dónde está la intensidad. Después de todo esto, que nos va a tocar ver en la siguiente sesión, esto lo tenemos que realizar con cada puesto de trabajo. Ya distribuidas las gradaciones y distribuidos los puntos, yo aquí coloco el puesto a evaluar. Puede ser un chef, puede ser un cocinero, puede ser un gerente, ¿sí? La fecha de la evaluación, la educación y los puntos que tiene de educación para ese puesto, ¿sí? La experiencia, la iniciativa, el nombre del puesto del evaluador, que sería el consultor o de recursos humanos, y la firma de la cual pues ya se está realizando. Una vez que se hace todo este proceso, se procede a hacer un gran cuadro con todos los factores que se analizaron y los subfactores que tienen que ver con cada factor. Entonces, se enlista el nombre de los puestos de trabajo y se coloca el total que tiene cada uno dependiendo el nivel, el factor y los subfactores. Hasta ahí entonces todos los procesos de evaluación de puestos por puntos. Esto es importante recalcar que nuevamente un descriptor de puesto debe de estar bien constituido, ¿verdad? Y debe de analizarse bien estructurado para que todo funcione. Pues una vez realizada la gestión de factores, los grados y la distribución aritmética, como ustedes lo pudieron observar, se procede a realizar la integración como lo vimos, y la segunda parte pues la vamos a ver en la semana del 11, ¿verdad? La semana 11 del 14 al 20 de septiembre. Bien, este ha sido entonces la parte tan importante de la valoración de puestos por puntos.